Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Quien les habla, Rodrigo Moreno. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva microclase. En esta oportunidad nos ocuparemos de un tema que a mi parecer es sumamente apasionante e interesante dentro del campo de la genética y que yo creo que ustedes van a tener la misma opinión. Nos estamos refiriendo específicamente a la epigenética. Hace unos años atrás, allá por el año 1953, la revista Nature publicaba un artículo que para muchos científicos es considerado como el artículo referido a la biología más importante del siglo XX. Era un artículo publicado por los científicos Watson y Crick, en las que ellos presentaban su modelo de molécula de ADN como una doble hélice, ¿sí?, constituida por dos cadenas antiparalelas de nucleótidos de adenina, citosina, timina y guanina. Y años más tarde, con el proyecto del genoma humano, se lograba identificar y secuenciar la totalidad de todos los cromosomas que constituyen el genoma humano. En ese entonces se pensaba que con este conocimiento tenían prácticamente solucionado todos los problemas referidos a cómo explicar cómo se desarrollan todos los procesos biológicos y los procesos patológicos, y también tenían en cierta manera el pensamiento de que podían encontrar la solución a todas las enfermedades que acontecen en el ser humano. Sin embargo, las cosas no fueron tan sencillas. El primero en introducir el término de epigenética fue Conrad Waddington, inclusive unos años antes de la publicación de Watson y Crick en la revista Nature. Él introdujo este término en el mundo de la biología cuando intentaba generar estudios procurando comprobar de qué forma el ambiente puede afectar la expresión de nuestros genes. La palabra epigenética hace referencia a algo que está por encima de los genes, a algo que regula el funcionamiento de los genes y que se encuentra por encima de los genes. Y esto es literalmente así, ya que los mecanismos epigenéticos podrían referirse como a la existencia de determinadas etiquetas que se colocan encima de las moléculas de ADN, regulando el funcionamiento de los genes, como activándolos o inactivándolos, o alternando estados entre abiertos o cerrados, es decir, genes abiertos o genes cerrados. Pero, ¿cómo es que surge este interés o esta necesidad de encontrar el epigenoma, de encontrar estas señales que están por encima del genoma? De vuelta unos años atrás, de vuelta a mediados del siglo pasado, los científicos creían que una célula del intestino, por ejemplo, se diferenciaba de una célula de los fibroblastos, por ejemplo, porque sus células madres, a medida que iban diferenciándose en un tejido u otro, iban perdiendo genes y de esta manera se iban diferenciando en una estirpe celular u otra. Sin embargo, también a esa misma época se estaba logrando hacer la clonación de una rana, y la clonación de esa rana se logró a partir de una única célula de un animal adulto. Entonces esto vino a revolucionar ese concepto que se tenía de que había una pérdida de genes a medida que las células se iban diferenciando, porque no se podría explicar cómo de una célula ya madura, adulta, diferenciada, que en teoría había perdido genes, podría nuevamente obtenerse la información necesaria para constituir un organismo completo con todos sus tejidos íntegros. Y es entonces a través de estas observaciones como los científicos empiezan a buscar una explicación más razonable a cómo ocurre este proceso de diferenciación de las células en distintos tejidos, cómo a partir de ese único cigoto original que se produjo después de la fecundación del óvulo con el espermatozoide, se puede lograr la constitución de los distintos tejidos tan diferentes unos de otros. Y este mecanismo de diferenciación celular se debe justamente a el procesamiento diferencial de las moléculas de ADN, es decir,
a la activación e inactivación de genes específicos que van a constituir en cada estirpe celular un conjunto de genes diferentes que van a estar activados, que van a constituir su proteoma y que son característicos de cada tipo celular. Entonces, ¿cuál es la idea en definitiva? Que una célula muscular o una célula nerviosa, por ejemplo, contienen el mismo material genético, pero expresan diferentes genes. Y esa expresión diferente se debe a mecanismos epigenéticos. Los aspectos que caracterizan a los mecanismos de regulación epigenética son el hecho de que, primero, no implican cambios en la secuencia del ADN. Son modificaciones que regulan la actividad genética, pero que a su vez, si bien no están incluidas dentro de la secuencia, pueden ser heredables. Otro aspecto de gran importancia de estos mecanismos es que están revestidos de una gran plasticidad y dinamismo y que son reversibles, lo que justamente posibilita que el ADN funcione y que se generen los procesos que el propio ADN debe llevar a cabo. Son estos mecanismos epigenéticos, porque son ellos los que tienen la movilidad, la plasticidad y que van a cambiar dependiendo del tipo celular, dependiendo de los estímulos medioambientales, y son por lo tanto los que permiten que el ADN ejerza su función adecuada en cada momento o en cada tipo celular y en respuesta a cada estímulo del medio ambiente. Veamos ahora cómo se llevan a cabo estas marcas epigenéticas y fundamentalmente los mecanismos cómo actúan estas marcas epigenéticas están relacionadas con la accesibilidad de el ADN a la maquinaria biosintética para la transcripción de sus genes. Es decir, que fundamentalmente estas marcas, estas etiquetas, van a actuar a nivel del grado de compactación del ADN, permitiendo una mayor compactación o una menor compactación. Claramente que los genes que están contenidos en un ADN compacto van a estar, por lo tanto, inaccesibles a la maquinaria biosintética para la transcripción y por lo tanto van a ser genes considerados como silenciados, y aquellas marcas que posibiliten o favorezcan la descompactación del ADN son esas zonas en las que están los genes que van a estar activos y por lo tanto accesibles para poder expresar su respuesta. Estas marcas moleculares se pueden llevar a cabo a través de la modificación de las histonas o a través de la metilación del propio ADN, y también se ha visto implicado la existencia de algunos ARN microsomales que tienen la función de interferir con la activación de algunos genes. Recordemos que las histonas son proteínas básicas que forman complejos con el ADN, permitiendo la compactación del ADN para formar primero que nada los nucleosomas y después distintos grados de mayor compactación del ADN. Las histonas son proteínas que son factibles de recibir varias modificaciones covalentes, por ejemplo, el agregado de un grupo acetilo, fosforilo, metil, la ubiquitinación, son las principales modificaciones covalentes que pueden sufrir las histonas, pero las mejor estudiadas y quizás la más importante es la acetilación de las histonas. Así, por ejemplo, el agregado de un grupo acetilo, que es un grupo ácido, ¿sí? Disminuye la carga básica de estas proteínas y de esta manera hace que la unión de las histonas al ADN se debilite y facilita una relajación de esos nucleosomas. Entonces, el agregado del grupo acetilo a las histonas facilita la descompactación y de esta manera facilita la activación de los genes que están contenidos en estos nucleosomas. La metilación del ADN es una modificación epigenética que ocurre directamente a nivel de los nucleótidos de citosina en el ADN. Esta modificación epigenética se lleva a cabo a través del agregado de un grupo metilo en el carbono 5 de la citosina en zonas específicas del ADN.
Ustedes recordarán que dentro de la estructura de los genes habían zonas promotoras y esas zonas promotoras habitualmente tenían secuencias repetitivas bastante conservadas que se conocen como zonas ricas en GC, es decir, en los dinucleótidos de citosina y guanina. Y son justamente estas zonas de dinucleótidos que son reconocidos por la enzima que se va a encargar de hacer esta metilación. Estamos hablando de la DNA N-metiltransferasa, que son enzimas que utilizan grupos metilo que provienen de la molécula de la S-adenosilmetionina y que permiten hacer esta modificación covalente en el ADN. ¿Cómo funciona esta modificación epigenética? La metilación del DNA tiene como resultado el silenciamiento de esos genes, es decir, todos aquellos genes que tienen sus zonas promotoras metiladas son genes considerados como silenciados. Por otro lado, las modificaciones epigenéticas mediadas por los ARN no codificantes son un tema un poco menos estudiado y conocido que las dos anteriores, pero sabemos que hay algunas moléculas de ARN pequeñas que se conocen como ARN o microARN que no codifican ARN mensajero y tampoco son ARN de transferencia ni ribosómicos, pero que tienen la posibilidad de asociarse por complementariedad con algún ARN mensajero y de esta manera bloquean la expresión genética, actuarían como un silenciador genómico también. Un buen ejemplo de regulación epigenética lo constituyen los genes sometidos a impronta genómica o imprinting. El imprinting es un fenómeno genético por el que ciertos genes son expresados de un modo específico dependiendo del sexo del progenitor. La impronta genómica parental se establece en la gametogénesis, es decir, en el momento en el que se producen los óvulos o los espermatozoides, en la que el cromosoma de cada pareja de los homólogos es segregado al gameto. En los organismos diploides, las células somáticas tienen dos copias del genoma. Por lo tanto, cada gen autosómico está representado por dos copias o alelos, y cada una de estas copias es heredada de un progenitor en la fertilización. En la gran mayoría de los genes autosómicos se expresan las dos copias, es decir, la copia de origen paterno y la copia de origen materno. Sin embargo, aproximadamente un 1% de los genes no se produce este tipo de activación bialélica, sino que lo que sucede en estos es la inactivación de uno de ellos. Y esta inactivación se lleva a cabo a través de mecanismos de represión, a través de la metilación de estos genes. El síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willi son dos entidades patológicas que ponen de manifiesto la importancia de los genes improntados. Tanto el síndrome de Angelman como el síndrome de Prader-Willi son dos entidades patológicas producidas por deleciones en el mismo locus que se encuentran en el cromosoma 15. Si la deleción se produce en el gen proveniente de la madre, se constituye el síndrome de Angelman. Y si la deleción se produce en el gen proveniente del padre, se produce el síndrome de Prader-Willi. Al comienzo señalamos que es a través de estos cambios o estas marcas epigenéticas que el medio ambiente en el que estamos puede modificar nuestra actividad genética. Hoy sabemos, después de algunas investigaciones, que muchas de nuestras experiencias, nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos tóxicos pueden impactar en la actividad de nuestros genes, generando estas marcas. Pero lo interesante de esto es que estas marcas, que nosotros las generamos a través de nuestras experiencias o nuestros hábitos, podemos transmitirlos incluso a nuestros hijos o a nuestros nietos. Una experiencia ejemplificadora de estos fenómenos es lo que ocurrió hacia el año 1864, cerca del final de la Guerra Civil en los Estados Unidos, en la que las condiciones de los prisioneros de guerra estaban en su peor momento. Cada uno de los prisioneros ocupaban espacios en metros cuadrados prácticamente el equivalente a una tumba, y en estos momentos el número de muertes de estos presos se disparó, y para muchos de los que pudieron sobrevivir a esta situación,
la desgarradora experiencia los marcó de por vida. Cuando la guerra se acabó, estos prisioneros volvieron a sus hogares con problemas de salud, peores perspectivas laborales y menor esperanza de vida. Pero el impacto de todos estos problemas no se limitó únicamente a quienes sufrieron en primera persona esta situación, ya que los efectos de estas experiencias se extendieron a sus hijos y a sus nietos, en una herencia que parecía pasar a través de la línea masculina de las familias. Si bien los hijos y los nietos no estuvieron en ningún campo de prisioneros de guerra, y pese a que no les faltó nada durante su infancia, estos chicos sufrieron tasas de mortalidad más altas que el resto de la población en general. Al parecer, estos prisioneros de guerra transmitieron parte de su trauma a sus descendientes, pero a diferencia de la mayoría de las enfermedades hereditarias, esto no se produjo como consecuencia de mutaciones en el código genético, sino a través de transmisión de estos mecanismos epigenéticos. En estos prisioneros de guerra, los cambios epigenéticos fueron producto del hacinamiento extremo, el deficiente saneamiento y la desnutrición. Con el reciente conocimiento de las reales relaciones existentes entre estas modificaciones epigenéticas y el desarrollo de enfermedades humanas de gran incidencia como el cáncer, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad y la infertilidad, se abren nuevos y novedosos horizontes en el manejo más eficiente de estas entidades.